El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. El día de ayer meditábamos, aprendíamos uno de los ámbitos muy recurridos, muy explotados en muchas culturas y especialmente en las iglesias protestantes y también en la iglesia católica, los famosos milagros. Y traté de explicar todo lo que implica un milagro. Y hoy se nos presenta otro ambiente que es súper explotado, en exageración y a veces para la manipulación. Y estoy hablando de las profecías. Las profecías tienen que ver con el ámbito de los profetas. ¿Quién es un profeta? Es aquel hombre que habla en nombre de Dios. Así de fácil, sería la traducción literal. Profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Y las profecías, en nuestro contexto más simple, que siempre lo relacionamos y de alguna manera equivocadamente, pero lo vemos como la profecía, la predicción del futuro, pero que no puede ser conocido obviamente por medios naturales. La profecía es la predicción de un evento futuro que no pueden ser conocidos por medios naturales. Voy a poner ejemplos muy simples. Si una persona se la pasa toda la vida comiendo mal, no cuidando su salud, llevando una vida sedentaria, le dicen, ¿sabes que te vas a enfermar? ¿Eso es una profecía? No, pues, simplemente unes los datos, unes los puntos y dices, pues 3 por 8, 24, le va a pasar eso a esta persona. No es ninguna profecía. Eso no se necesita ver hacia el futuro, simplemente se conoce porque se van uniendo los puntos y mala alimentación, mal cuidado de la salud, vida sedentaria, pues enfermedad segura. Entonces, la profecía forma parte de un ámbito mucho más grande que solamente la adivinación o la predicción, no adivinación, predicción, porque la adivinación es otra cosa. Predicción del futuro. Se puede visualizar lo que va a suceder, pero por medios no naturales. Y esto es un don de Dios. Este don de Dios forma parte de un ámbito todavía mucho más grande que ustedes han oído hablar en algún momento. Se llama providencia. ¿Cómo se llama? ¿Y qué es la providencia? Bueno, hasta tenemos una oración que a mí me gusta hacer en la hora de las ofrendas. Que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, la providencia no solamente es darnos de comer, es todo lo necesario que Dios pone en nuestra vida para alcanzar la salvación. Todo lo necesario, no solamente lo material, sino muchas otras cosas que son providenciales, son permitidas por Dios para alcanzar nuestra salvación. Obviamente,
Esta providencia y este ámbito de la profecía tiene que ver con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios y con la misericordia de Dios, que son los mismos elementos que meditábamos ayer con respecto a los milagros. El milagro siempre tiene que ver con el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la misericordia de Dios. La providencia forma parte de este ámbito divino, donde Dios inspira a una persona para ver lo que va a suceder en un futuro. ¿Cuándo se sabe que una profecía es verdad? Pues hasta que no se cumpla. No hay otra manera, porque no hay medios naturales para poder saber si lo que se está diciendo es verdad o no, hasta que no se cumple. Todo el Antiguo Testamento tenemos muchas profecías. Muchas de ellas, las más importantes, se cumplen en la persona de Jesucristo. Y también unas en la persona de nuestra Madre, la Virgen María. Entonces, este ámbito de la profecía, repito, se ha limitado solamente a la predicción o a la adivinación. La adivinación no tiene nada que ver con nuestra fe, ¿eh? La adivinación tiene que ver con el ámbito del demonio, ¿sí? Que es cuando mucha gente quiere saber cómo le va a ir. ¿Me conviene esto o no me conviene? Y es cuando vamos a las cartas, al horóscopo y a todas estas situaciones de adivinación que están prohibidas en nuestra fe católica, porque implica confiar más en lo material y no en la providencia divina. Aprender a confiar en la providencia de Dios. Entonces está prohibido todo ámbito de adivinación y todos estos aspectos que muchas pseudo religiones o ámbitos de la New Age, el esoterismo y todo esto manejan con mucha frecuencia, y que muchos católicos por ignorancia caemos, ¿sí? Y nos decimos católicos, pero caemos en esos ámbitos de la adivinación y del querer conocer lo que va a suceder al margen de Dios, fuera de la providencia divina. Ok, entonces este ámbito de la profecía es bien interesante, porque forma parte, yo lo comparaba como hacer un collar. Un collar se hace con cuentitas, como la que tiene aquí mi querida hija Noemi, tiene ahí un collarcito que le pusieron quién sabe qué tantos menjurjes, lo unieron con un hilito para darle forma a un collar. La profecía son cuentas que van a ser unidas para darle forma a la salvación, al proyecto que Dios tiene en nuestras vidas para que tenga la posibilidad de alcanzar la salvación. Muchas de estas profecías ya se cumplieron, la mayoría, las más importantes, como es la venida de Jesucristo y como es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. Pero estas profecías, lo interesante junto con los milagros, tienen la finalidad de que nosotros descubramos el poder de Dios, la misericordia de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando Dios se manifiesta, normalmente lo hace en personas o en circunstancias muy humildes, muy adversas, donde no quepa la duda que si algo bueno sale de ahí, no es ni por la sabiduría, ni por el poder, ni la inteligencia, ni la fuerza humana, sino la acción divina. Si lo vemos en la primera lectura, es una profecía, la profecía del profeta Miqueas. Esto dice el Señor, esto es muy característico de los profetas, hablan en nombre. Que dice mi mamá que ya no vas a salir, que estás castigado. No les ha pasado. Hoy, que dice mi mamá al de la tienda, que si no le fía. Bueno, porque dice tu mamá y conozco a tu mamá y me estás pidiendo, no sé, carne, pero si vinieras a comprarme dulces diciendo que dice tu mamá, pues no te creo, sí, porque tu mamá no va a pedir fiado para comprarte puros dulces. Entonces el profeta habla en nombre de Dios y casi siempre cuando lo hace dice: esto dice el Señor, esto dice Yahvé Sebaot, Yahvé de los ejércitos. Entonces dice el profeta: de ti Belén Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá. Esto es bien interesante.
Normalmente uno piensa o busca lo espectacular, lo grande, lo poderoso. Belén es una ciudad de lo más insignificante. En aquel tiempo ni pichaba, ni cachaba, ni era grande. No era un puerto, no era un lugar de paso de vendedores o de nada, no era importante. Entonces, incluso el pueblo judío, con todo respeto y admiración que merece ese pueblo, nunca fue grande. No fue un pueblo grandioso, no hizo grandes conquistas, no hizo grandes descubrimientos, nada. A nivel humano no hizo nada. La mayor gloria del pueblo de Israel va a ser con el rey David. Es el gran rey David. Pero si lo comparamos con los imperios de aquel tiempo, el imperio de los egipcios, de los faraones, los romanos, los persas, los babilónicos, todos esos pueblos grandes que hicieron pues muchas cosas, no muy buenas, otras sí, pero el pueblo judío a nivel de la humanidad, ¿qué fregados hizo? ¿Qué aportó? Nada. Claro, tenemos la fe y ya con eso tenemos todo, pero si lo vemos en cuestiones prácticas del mundo, no fue un pueblo grande y Dios lo escogió. Y luego de entre las ciudades de Belén, de Israel, pues la grandeza, la mayor gloria que va a tener Israel va a ser en la época de David. Después viene su hijo Salomón, que chafeó al final y va a ser la división de los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Y todavía más, el reino del norte va a desaparecer y va a quedar el reino del sur. Y las ciudades así que quedaron en el norte no muy bien. Pues Jesús va a nacer en la ciudad de Belén. No es la más importante de la tribu de Judá, es la más insignificante. Y de ahí es donde empieza esa historia, esa cuenta. Dios se manifiesta en un pueblo, en un pueblicho, sin mayor gloria ni pena, y ahí es donde el Señor empieza a hilar la vida o la historia de la salvación. Es donde dice el texto: de ti, Belén Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remonta a tiempos pasados, a los días más antiguos. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. Dice: por eso el Señor abandonará a Israel. El pueblo judío tenía una concepción que muchos católicos todavía tenemos. Me va mal, Dios me ha abandonado. Dios no está conmigo, Dios me está castigando. Me va bien, pues es que Dios está conmigo. Y en ese concepto, la profecía tiene que ver cómo va a abandonar. ¿En qué sentido abandonar? En que el pueblo se siente abandonado, porque el pueblo se ha alejado de la palabra de Dios. Entonces Dios los deja. No que los abandone, pero los deja. El pueblo lo entiende así. Pero eso el Señor abandonará a Israel. El pueblo judío se va a sentir abandonado por Dios, porque van a estar, obviamente, en una situación de opresión. En el tiempo en que nace Jesús, es la época del Imperio Romano. El pueblo judío está sometido al imperio. Ok, dice, el Señor abandonará a Israel mientras, o podríamos traducirlo, hasta que no dé a luz la que ha de dar a luz. ¿A quién se refiere? A la Virgen María. Es maravilloso cómo Dios va hilando en cuestiones aparentemente insignificantes esta realidad, y dice: entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel, él se levantará para pastorear a su pueblo. Profecía, con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. No es una fuerza a la manera del mundo, donde el mundo te oprime, donde el mundo te somete, te obliga, te destruye. No, el poder de Dios es en este sentido el amor, la misericordia, el perdón, todo lo que el Señor Jesús va a realizar, ¿sí? Y dice: habitarán tranquilos. Esto es una profecía. ¿Quiénes son los que habitan tranquilos hoy en nuestros días? Sí, oye, si hay tantas broncas, dime, ¿quién no está en problemas? ¿Quién no quiere cambiar de marido porque ya no lo aguanta? ¿Quién no quiere cambiar de suegra? ¿Quién no quiere cambiar su estado de salud? ¿Quién no quiere cambiar de presidente porque nomás no sirve este presidente? ¿Quién no quiere cambiar de curas? Porque tampoco los curas servimos. O sea, quisiéramos cambiarlo todo. Entonces, ¿a cuál vas?
la experiencia de Cristo en tu corazón. La paz empieza de una conquista de tu relación con Dios. No la paz que da el mundo, que aparentemente te mira, si tienes esto, si puedes poseer esto, si tienes esta carrera, si tienes esta apariencia, si tienes este tipo de peso, este tipo de físico, vas a tener paz. No, la paz empieza en tu interior. Independientemente que afuera a lo mejor no haya cambiado nada. Entonces a esto se refiere, ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Hay hombres y mujeres maravillosos que nosotros reconocemos, o la iglesia ha reconocido como santos, y han tenido una paz en medio de sus dificultades, sus dolores, sus problemas. Ok, entendimos este concepto de la profecía y lo que implica, ¿sí? Viene acompañado como parte del proyecto de Dios. Ahora, en el Evangelio nos presenta precisamente el cumplimiento de otra profecía, en donde obviamente se da esta cuestión del embarazo de María sin estar con ningún varón. José se escandaliza, pero se queda callado. Y viene la revelación o el sueño que va a tener José, donde el ángel le dice, no temas en recibir a María. José la acepta, pero el evangelista San Mateo cita una profecía. El que más citas refiere de los evangelistas sobre profecías es Mateo. Mateo es judío y se basa mucho en las profecías para confirmar al pueblo judío que Jesús es el cumplimiento de las profecías. ¿Ok? Dice entonces, al finalizar, cuando después de que tiene el sueño José, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ok, creo que se entendió. Ahora, ¿de qué fregados nos sirve a nosotros? Estamos viviendo una vida ya no del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Estamos en medio de broncas, de dificultades, situaciones difíciles. ¿Cómo traducir esto de las profecías en nuestra vida diaria? En algo práctico que nos ayude. De eso se trata. Y es precisamente en ese ámbito donde la profecía, como yo les decía, es como hilar muchas cuentas. Hay cuentas muy grandes que son muy notorias. Si vemos otra vez el collar aquí de esta mujer, tiene unas piedras, yo creo que termina con dolor de cuello porque han de andar así, semejantes piedrotas que trae cargando. Las que lucen más son las grandotas, las chiquitas ni las pela uno, porque, y luego si son, yo sé que no son piedras preciosas, pero imagínate que tuviera zafiros, esmeraldas, rubíes, un burrito aquí saliendo la van a asaltar, ¿no? Pero tiene cuentas pequeñas que nadie ve. Esas cuentas pequeñas es la vida de cada uno de nosotros. Si yo me aferro, si yo me agarro de la profecía ya cumplida, en la persona de Jesucristo, en la persona de mi Madre Santísima, formo parte de esas cuentas que ya son la manifestación de la salvación en mi vida, en donde yo puedo descubrir que mi vida, en medio de todas esas situaciones adversas, difíciles, a veces de injusticias, de dolor, de lucha diaria, solamente va a tener sentido cuando yo me aferro como persona de fe a esas profecías ya cumplidas. Eso es lo importante dentro de nuestra fe católica. Ya se cumplieron. Y esto me da la seguridad del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces mi vida insignificante, óiganlo bien, insignificante, porque si nos comparamos con el mundo, a ver, ¿quién de ustedes, mujeres, tiene un cuerpazo como las que anuncian en la televisión, ¿no? Así que, y despampanante, dice, ay padre, si yo ya tengo la vida resuelta. ¿Por qué resuelta? Resuelta la papada, resuelta la lonja, resuelto el pelo, resuelto los dientes. ¿Cuál vida despampanante? No. Y no se digan los hombres que, no hombre, hay unos hasta ni pelo tenemos, ¿verdad?
O si lo tenemos, pues lo tenemos todo pintado de blanco. Luego las arrugas y luego peor tantito, nuestras miserias, nuestras asquerosidades de pecados. Por donde le veamos, no somos importantes, somos insignificantes. ¿Cuántos de ustedes tienen así como que millones? Serán millones de deudas, pero de dinero no creo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que son plenamente felices porque no tienen broncas? Se casaron con el hombre perfecto, la mujer perfecta, tienen la suegra maravillosa, tienen los hijos increíbles, no están enfermos, no hay problemas económicos, no les angustia que si el dólar, pues ya ven los memes que sacan. Hay una película que se llama Los Juegos del Hambre. Entonces se ve a Peña Nieto con un personaje de esa película, que se pinta mucho y le pusieron la película. Dice, empiezan los Juegos del Hambre, el dólar a 16 pesos. Ya estamos en los Juegos del Hambre. Entonces, si nos vemos y nos comparamos con la grandeza del mundo, no somos nada. Pero Dios puede agarrarte en ese collar, en esas cuentas unidas, pero yo tengo que sostenerme, agarrarme de la certeza que la Virgen María es la Madre de Dios. María fue como cualquier mujer, pero su grandeza estuvo en saber obedecer. Jesús fue un hombre verdadero y Él era Dios, pero no quiso vivir como Dios. Quiso aprender como hombre a caminar, a hablar, a orar, a descubrir el camino para enseñarnos a nosotros. Él no tenía necesidad de ello, pero quiso hacerse como uno de nosotros. En el ámbito, yo lo veo cuando los papás le enseñan a los hijos a hablar. ¿Cómo le enseñan los papás al niño, no? A ver, di, papá, y le agarran la papá. ¿Tiene necesidad el papá de hablar así como mencito? No, ¿verdad? ¿Para qué lo hace? Se abaja para enseñar a su hijo a hablar. O cuando el niño empieza a caminar, imagínate que el papá camine con sus pasotes así, va a traer al niño de cometa, ¿no? Así. No, el papá camina despacito y se cae, lo levanta. Se hace pequeño el papá para que su hijo aprenda. Dios se hace pequeño en nuestras vidas, se hizo uno como nosotros, pequeño, para que aprendamos que nuestra vida, por insignificante, por mala que sea, puede formar parte de ese collar maravilloso que se llama salvación, redención. Entonces, nosotros como católicos, puede ser que no llenemos las expectativas del mundo, ni siquiera la de nuestros seres queridos, es más, ni siquiera la de nosotros. Porque a lo mejor ninguno de ustedes pensó llegar a la edad en la que están viviendo lo que están viviendo. Y si tuvieran la oportunidad de cambiar, ¿qué no cambiarían? Empezarían tal vez a cambiar de marido, cambiar de ciudad, cambiar de presidente, No. Muchos no están satisfechos con la vida que llevan. Nos sentimos insignificantes. La profecía es la fuerza de Dios, el poder de Dios, donde Dios escribe derecho en renglones torcidos. Si vemos en el capítulo de hoy, Mateo 1, 18 al 23, antes de estos versículos, viene lo que se llama la genealogía de Jesús. Viene el nacimiento, los ascendentes de Jesús, los que están antes de él, desde Abraham hasta David, de David a la deportación, de la deportación hasta Jesús. 14 generaciones en cada uno. Y si analizamos los nombres, que parece aburrido, vamos a encontrar mujeres prostitutas, mujeres no judías, que se aferraron a la fe judía, que supieron descubrir en ese pueblo insignificante la presencia de Dios. Ahí es donde nosotros como católicos, en medio de nuestra insignificancia y nuestro pecado, tenemos para agarrarnos de Dios, de nuestra Madre Santísima, que como criatura es la cuenta más hermosa
y más maravillosa de ese collar que Dios ha hilado. Ese hilo es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios que ha juntado esas piedras, a veces no tan bonitas, no tan espectaculares, pero están unidas, están hiladas en el proyecto de la salvación. Y la piedra preciosa es la de la Virgen María. Por eso la celebramos. Por eso nos aferramos a ella. Por eso confiamos en ella. Por eso oramos a ella. Para que toda nuestra vida tenga sentido, tenga trascendencia. Mejor ya le paro porque la clientela se me está durmiendo. Y no quiero decir quién porque ya me están cerrando los ojitos. Uno que se emociona hablando y ustedes que se duermen. Ay, por eso ya mejor me voy a mi casa. Ya, me hicieron enojar. Vamos a presentar el pan y el vino, las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.